Hoy voy a hablar sobre cultura, un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Cabe resaltar que la cultura es el concepto básico y central de la antropología. El concepto cultura hace que se identifiquen dos grupos de antropólogos. Por un lado, están los materialistas que sostienen que la cultura es aprendida y adaptable. Por otra parte, está el grupo de los mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción y se rige por reglas y normas. Según Edward Taylor, la define como compleja, que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, en fin. La cultura es un conjunto de creencias y costumbres diversas que identifican cada persona desde su comportamiento y pueden ser influenciables. Ahora, existen diferentes manifestaciones culturales que pueden ser molestas por no ser parte de la tradición y ser negadas por no ser parte de las costumbres arraigadas. Sin embargo, hace parte de la cultura de un grupo grande o pequeño, tradicional o no tradicional. La cultura nos distingue en comportamientos, diversidad, mostrando lo que nos diferencia. Pero, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Teniendo en cuenta que la antropología estudia al ser humano y sus orígenes, la construcción de la identidad tiene como fundamento al otro. Es justamente esto lo que ha despertado el interés del ser humano por explorar las diferentes culturas, y es así como se empieza a definir el nacimiento de la antropología, siendo justamente el ser humano el sujeto de estudio, por su diversidad cultural, por sus tradiciones, su comportamiento, que hacen justamente que la antropología mantenga su trabajo de campo, pero muy minucioso. Y es aquí donde la cultura y sus estructuras se establecen y establecen comportamientos de la humanidad, estudiando los diferentes grupos étnicos sin discriminar su procedencia, para justamente evidenciar sus comportamientos. Pero ante todo, buscar la tolerancia en las diferentes culturas hace parte de los enfoques de la antropología, la teoría de la cultura y la importancia de la memoria con enfoque científico, que es compartido entre sus campos de estudio, como pueden ser la semiótica, lingüística, historia, economía política, ciencias jurídicas, algunas otras. Y tienen compromiso con las ciencias naturales, como lo son la biología, anatomía, la botánica, la paleontología, la odontología, la medicina forense, entre otras. Sin embargo, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Importante, en este punto, recordar que existen campos de especialización o subdisciplinas de la antropología que definen o dan significado a la cultura. Dentro de estas, por ejemplo, tenemos lo que es la etnología, la antropología de poltrona, la antropología cultural. También no hay que olvidar la etnografía. Pero surge una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura es un término muy amplio, donde abarca un grupo de sucesos que trascienden de generación en generación e identifican a una comunidad, como es, por ejemplo, las costumbres, los ideales, los mitos, las leyendas y las normas, los cuales establecen un modo de vida y sus arraigos de lo propio. Pero entonces, cuando hablamos de sociedad, esta hace referencia a un grupo de personas, ya sean amigos o simplemente que se relacionen de manera constante. Pueden compartir la misma ubicación geográfica o territorio social. Dependen de las mismas autoridades políticas y no siempre comparten la misma cultura. Ahora, ¿cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, la enculturación nos habla de una cultura en una sociedad que nos cambia durante el proceso generacional. Se transmiten las costumbres y conocimientos y así se adapta al entorno. Esta es transmitida desde el nacimiento mismo. Ahora, el relativismo cultural dice que los aspectos culturales deben ser respetados en sus diferencias y no juzgados, ya que en su entorno son naturalizados y tomados como verdaderos. En cambio, el etnocentrismo, este juzga el comportamiento de otros, incluso basado en su cultura, y sobrepone la propia a la de los demás. Se podría decir que demeritando de una u otra forma
la ajena.